Muy bien. Bueno, vamos a empezar a platicar un poco acerca de la planeación didáctica. En este caso, voy a trabajar algo muy indispensable. A lo mejor pueden haber diversas perspectivas, diversos puntos de vista en torno a esto que llamamos la elaboración de una secuencia didáctica o la planeación didáctica. Sin duda es digamos, un elemento indispensable y digamos, es como la herramienta principal desde donde el profesor organiza sus clases. Un maestro que no organiza sus clases, pues bueno, vale la pena cuestionarle qué está haciendo en el aula de clases, ¿no? Para ello quiero poderles compartir eh, un material que he preparado para esto y por favor dígame si se logra, si se logra ver. Sí, sí, se logra ver. Gracias. Bueno, entonces dice elementos a considerar en una secuencia didáctica. Basándonos en los aprendizajes clave, que eso ya lo trabajamos en otra sesión de clases, de cuál es la diferencia entre hablar del plan y programa de estudio 2011 de educación primaria y qué implica hablar de los aprendizajes clave, desde esto que estamos denominando los aprendizajes clave para la educación integral. Entonces, ya hicimos la diferenciación tanto desde el enfoque, o sea, qué partes del enfoque del plan de estudios 2011 se conservan en el enfoque del plan de estudios, digamos, desde esto denominado aprendizajes claves para una educación integral. Ahora, lo que yo voy a presentarles es, digamos, cosecha, es producto de un proceso de análisis, de reflexión, el cual también va incluida mi propia práctica docente como profesor de educación primaria en educación básica. Y desde entonces quiero que quede claro algo, que no son mis propias palabras, sino lo dice, ¿verdad? El formato de esto de los aprendizajes clave, que dice, las matemáticas se ubican en el campo de la formación académica, pensamiento matemático. O sea, está organizado, si ustedes entran a explorar tanto los aprendizajes claves como entran a explorar el plan y programa de estudios, vienen estructurados por campos formativos, ¿no? Y bueno, el campo formativo que en esta clase nos permite poder reflexionar es el que tiene que ver con el pensamiento matemático. Si observan, la asignatura que estamos trabajando desde la educación, desde la escuela normal, en este tercer semestre de la licenciatura en inclusión educativa, lleva por nombre pensamiento matemático, ¿verdad? Educación primaria, dice incluso. Bien, pues aquí está una de las razones por qué lleva ese nombre. Pues se asimila a este campo de formación ubicado desde el plan de estudios, que también lleva este nombre, pensamiento matemático. Hay que iniciar esta plática, esta clase, precisando que hablar de pensamiento matemático y las matemáticas, pues no son lo mismo. Esa diferenciación también ya la dejamos muy en claro en la clase anterior. ¿Qué implica hablar de pensamiento matemático y qué implica hablar de las matemáticas? Para poder ampliar más esta diferenciación, pues ahí está la invitación de que puedan entrar a revisar aprendizajes claves, donde hace una diferenciación muy puntual de lo que implica trabajar o lo que implica el pensamiento matemático y también lo que implica esto que estamos denominando matemáticas desde la asignatura. ¿Qué aspectos podemos considerar en la planeación didáctica? He diseñado esta tabla, a lo mejor partes que escribí donde dice función, podría estar donde dice descripción o viceversa, ¿no? Las dos tablas, esta tabla de 3 entradas, permiten ubicarnos un poco en qué consiste
cada una de las partes o los aspectos que conforman la planeación didáctica o la secuencia didáctica. Entonces, estos aspectos que voy a mencionar están sacados, digamos, algunos literalmente del programa de aprendizajes claves para la educación integral. Y otras más las he ido como conformando, conjugando, a partir de la experiencia, a partir de los textos que he revisado, a partir de los talleres que he diseñado para este tema de la planeación didáctica. Y quiero empezar con esto que desde mi punto de vista es como el punto medular, la columna vertebral de la planeación didáctica. En educación básica y especialmente en educación primaria, lo primero que tenemos que considerar para hacer una planeación es el enfoque didáctico. Eso ya lo recalcamos en la clase anterior, pero vale la pena volver a comentarlo. ¿Qué es el enfoque? Bueno, desde esta recopilación que realizo, el enfoque la denomino así como el eje central de la planeación didáctica. Es decir, este permite comprender desde dónde y cómo debe trabajarse la asignatura. Reúne en sentido práctico metodológico de la asignatura. Es decir, aquí en el enfoque didáctico nos está diciendo el cómo y el para qué vale la pena trabajar esta asignatura. Y no es para menos poder también comentarles que este enfoque, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, los maestros ya experimentados, los maestros que ya han recibido talleres, los alumnos que han recibido talleres, puede ser muy familiar escuchar el concepto de enfoque didáctico. Ya sabemos dónde ubicarlo. Para los que nos estamos iniciando en este trabajo de hacer planeaciones o secuencias didácticas, quiero mencionarles que nos podemos ir a los diferentes programas que están de los aprendizajes clave, o si aún trabajan desde el Plan de Estudio 2011, por cada uno de los grados escolares existe un programa específico. Así que en matemáticas, por ejemplo, bueno, hay 6 programas, uno para cada grado escolar. El enfoque no se pierde, es el mismo en los 6 grados escolares. Esto lo vamos a encontrar entonces para la ubicación, porque para fines del producto final, yo les voy a pedir que coloquen la palabra enfoque didáctico en el formato y que además hagan un breve resumen de lo que implica el enfoque didáctico de la asignatura que estamos atendiendo. Entonces yo intenté, por ejemplo, colocarle entre paréntesis esto que reúne en esencia el cómo debe de verse el enfoque didáctico, el cómo debe trabajarse o cuál es el enfoque que se le está dando ahora al trabajo de las matemáticas, ¿no? Y resulta que en el texto de los aprendizajes clave, puntualmente nos indica que la resolución de problemas es una meta de aprendizaje, pero también es un medio para aprender contenidos matemáticos y fomentar el gusto con actitudes positivas. Creo que desde aquí nos dice, nos indica que cuál es el enfoque, ¿verdad?, que se le está dando, se le está brindando a esta asignatura específica. Por eso yo considero que es como el parteaguas, el inicio, más bien es el inicio del trabajo de la iniciación de la elaboración de secuencias didácticas. Partir de la resolución de problemas. Ahí está la clave de este trabajo. Por lo tanto, nos están diciendo que esta asignatura hay que trabajarla desde la resolución de los problemas, ¿no? Eso ya lo voy a plantear un poco más adelante. ¿Qué función tiene el enfoque didáctico para la secuencia didáctica, para la elaboración de la secuencia didáctica? Bueno, esto nos va a permitir a los maestros orientarnos, ¿verdad?, sobre la metodología que vamos a seguir para poder lograr los aprendizajes esperados propuestos. Más adelante voy a explicar qué son los aprendizajes esperados.
Bueno, y de esta manera contribuir en el desarrollo de las competencias. Estos se encuentran, ¿verdad?, en los programas de estudio de cada grado escolar, como bien lo acabo de mencionar hace un momento. El otro punto que también comentamos en la clase pasada fue el eje temático. Hablamos del eje temático. Entonces, cuando hablamos del eje temático, este aspecto también lo vamos a encontrar en el programa de estudios, ¿sale? ¿Qué es el eje temático? Bueno, esto nos permite poder, entendiendo la lógica de los aprendizajes claves, el eje temático, los ejes temáticos bajo los cuales se agrupa ahora la enseñanza en la educación primaria, son 3 ejes temáticos, que son número, álgebra y variación, forma, espacio y medida y análisis de datos. Entonces, estos ejes temáticos, a la vez, por ejemplo, número, álgebra y variación, se dividen en temas. Lo mismo forma, espacio, medida, se divide en temas. Análisis de datos también se divide en temas. Es decir, cada eje temático tiene sus propios temas en cómo se organiza. Por lo tanto, son organizadores curriculares. Bueno, nos permiten tener una mejor organización de los contenidos matemáticos que de esta manera nos permiten facilitar su estudio, ¿no? Si no andaríamos pepenando, agarrando temas de diversos por diferentes formas o diferentes aspectos para trabajar matemáticas. Ya no tenemos que pensar en organizarlos. El programa ya los tiene organizados. ¿Es importante colocarlo en la secuencia didáctica? Sí es importante, porque desde entonces vamos a tener ya un panorama general y de qué es lo que vamos a trabajar, bajo qué eje temático está el tema que vamos a abordar y el contenido temático que vamos a trabajar. Bueno, entonces estos aspectos los podemos encontrar en esto que estamos llamando aprendizajes clave para la educación integral. Comúnmente se le ha denominado, ¿verdad?, Plan de Estudios 2017 o también se le ha llamado Plan de Estudios 2018. Bueno, se hace referencia a esto que estamos llamando aprendizajes clave para la educación integral. Ahora, ya que tenemos ubicado el eje temático y que cada eje temático tiene su propio tema, no nos vamos a preocupar, ¿y qué tema está ubicado en este eje temático? Ya están organizados en los programas. Entonces ya tenemos todo organizado hasta acá. Pasamos a los aprendizajes esperados o el aprendizaje esperado. Digamos, en planes de estudios anteriores, trabajábamos o se trabajaba en la educación básica con propósitos. Por ejemplo, en el plan de estudios 1993 se trabajaba con propósitos, ¿no? Libros para el maestro, en el plan de estudios 2009, a partir de la reforma integral para la educación básica, que es a partir de 2009, esa parte, pues bueno, estamos diciendo que aparecen ya bajo este enfoque o modelo por competencias. Y aquí aparecen lo que son los aprendizajes esperados. Entonces, migramos de trabajar desde los propósitos y pasamos ahora a trabajar desde los aprendizajes esperados. Y aquí quiero también puntualizar que desde mi punto de vista, el aprendizaje esperado es el eje rector, es, digamos, el engrane principal desde donde gira en torno la planeación didáctica. ¿Por qué el aprendizaje esperado? Porque el aprendizaje esperado me va a permitir poder diseñar la ruta metodológica que voy a seguir para lograr ese conocimiento que quiero que adquieran los alumnos. Entonces, yo lo llamo así, es la brújula de la secuencia didáctica. Entendiendo esto, que es la que nos da dirección para dónde tenemos que caminar, es desde el aprendizaje esperado se encuentra resumido el qué se pretende enseñar
y también el cómo se logró ese aprendizaje o se pretende lograr ese aprendizaje. El que se pretende enseñar está explícitamente escrito en el aprendizaje esperado. El cómo está de manera implícita. ¿Qué quiero decir con lo implícito? Que el docente tiene que interpretar, comprender qué es lo que pide el aprendizaje esperado para desde ahí poder diseñar sus estrategias, sus actividades, sus técnicas que va a utilizar, de tal manera que todo lo que vaya a plantear en la secuencia didáctica esté alineado, esté en coherencia, ¿verdad? Tenga este sentido de elaboración desde el aprendizaje esperado. Además, el aprendizaje esperado, a mi juicio, nos va a permitir tanto poder elaborar la planeación didáctica, poder conducirla, es decir, desarrollarla o ejecutarla, y también evaluarla, porque resulta que la evaluación que voy a hacer de esa secuencia didáctica o que voy a plantear para esa secuencia didáctica tiene que estar diseñada, el proceso de evaluación tiene que estar diseñado desde el aprendizaje esperado, ¿sale? Entonces, desde esta mirada que yo estoy construyendo, la planeación didáctica, todos los momentos de la clase, todos los momentos de la secuencia didáctica giran y deben de girar en torno a el aprendizaje esperado. ¿Dónde lo voy a encontrar esto? ¿Lo voy a construir? No. Hablamos de una planeación cerrada y una planeación flexible. Por ahí un texto de Monroy que luego se los comparto. Habla de estos dos tipos de planeaciones, la planeación cerrada y la planeación flexible. Trabajamos en educación básica en este sentido, sí, desde una planeación cerrada porque ya están establecidos tanto los contenidos, lo que se va a enseñar, los aprendizajes esperados, ya están establecidos. ¿Dónde entra la flexibilidad? Pues bueno, tanto los programas como los libros son orientaciones didácticas. Y como orientaciones didácticas nos dicen cuáles son las posibilidades que tenemos para poder abordar ese contenido de aprendizaje. Sin embargo, es aquí donde tenemos incidencia los maestros de poder diseñar propiamente mis estrategias que permitan lograr ese aprendizaje esperado ya establecido en el programa. Entonces, basta con que exploremos los aprendizajes claves y ahí está ya organizado de manera sistemática todos los aprendizajes esperados que necesitamos trabajar durante todo un ciclo escolar. Ahora bien, entonces tiene una particularidad del aprendizaje esperado. Dice que este aprendizaje esperado, yo lo coloqué aquí, se redacta en presente porque el sentido metodológico que se le da a trabajar desde el aprendizaje esperado es que debe cumplirse en la acción, ¿no? Elabora, escribe, narra, cuenta, analiza, reflexiona. Son verbos, digamos, escrito en presente. Le llamamos a lo mejor estos verbos imperativos que dan una acción, ¿no? Reflejan un mandato. Entonces podemos interpretar lo que el aprendizaje esperado nos está dando una orden. No queda en la especulación como el verbo en infinitivo. Recomendar, redactar, describir, ¿no? Si nos está dando, están escritos como una cuestión imperativa. Nos dan una orden. Entonces, es ahí donde entra la colaboración del maestro para poder ejecutar esa orden y decir, bueno, yo voy a construir este diseño metodológico, voy a construir esta estrategia, voy a valerme de esta técnica, voy a trabajar con estos recursos, con este material didáctico. Es decir, aquí viene la creatividad del profesor, del cómo, ¿verdad? Nos están diciendo el qué, pero no nos están diciendo el cómo, pero implícitamente no puedes salirte de ese qué para poder diseñar el cómo de la planeación didáctica. ¿Cómo se organiza la planeación didáctica, maestros?
La experiencia me ha permitido poder recabar esta información de cómo poder organizar esto que estamos llamando secuencia didáctica. Resulta que en los programas de estudios 2009-2011 hablaban de que en matemáticas específicamente denominarlo apertura o también lo podemos llamar inicio. Estos son los momentos que lleva la secuencia didáctica. También se habla de momentos, ¿eh? Así que hablamos de espacio y hablamos de tiempo en la elaboración de una secuencia didáctica. Espacio-tiempo. No perdamos de vista ese punto importante. Espacio-tiempo. La secuencia didáctica lleva un espacio y lleva también un tiempo. Esta parte de la planeación que estoy denominando la apertura y que también así lo plantean, digamos, diversos personajes o personas que hablan acerca de la planeación didáctica. En este primer momento que le estamos llamando apertura, usted, maestro, dice que debemos contextualizar el aprendizaje a lograr. Incluso hay sugerencias que leamos textualmente el aprendizaje esperado o a través de un lenguaje que pueda adaptarse a las características de nuestros niños, poder mencionarles que en esa clase, ¿qué queremos lograr en esa clase? Entonces, lo estamos predisponiendo a que se someta, o a lo mejor no someta, sino que se introduzca, que empiece como a recopilar información. Vamos a hablar sobre esto. En ese momento estamos como estimulando el que recupere sus saberes previos, que recupere lo que conoce del tema. Sin necesidad que nosotros le digamos, miren, ¿qué saben de esto? Todavía no llegamos a esa parte. Pero sí nos va a permitir darles a conocer qué es lo que vamos a trabajar durante la clase o la secuencia didáctica. Va a permitir que el niño se ubique en ese tema, en esa temática, en ese aprendizaje que se pretende lograr con las actividades que vamos a implementar, ¿no? Entonces, esta parte fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque lo consideramos como la parte sustancial de el recabar, explorar, indagar, recuperar los conocimientos previos que tienen los estudiantes respecto al tema o contenido que estamos o vamos a abordar. ¿Qué significa esto? Pues bueno, es muy común que el profesorado inicie la apertura de la clase o el inicio de la clase con preguntas, en otros contextos le llaman preguntas generadoras, preguntas de inicio, ¿no? Sin embargo, se hace un poco monótono poder estar entrando las clases, estar abriendo las clases con preguntas. Imaginemos que vamos a trabajar el tema del conteo en matemáticas. Y entonces sería inoportuno a lo mejor poder, ¿y qué saben del conteo? ¿No? Yo mejor preferiría poder diseñar una actividad que me permita recuperar el conocimiento que ya tiene el niño acerca del conteo, ¿no? En vez de que yo inicie con preguntas. Pues es una sugerencia personal, ¿no? Hay algunos temas que sí nos permiten poder entrar desde preguntas y otros que no se prestan a poder entrar desde preguntas. Podemos construir un debate inicial, diseñar alguna actividad que me permita recuperar qué tanto saben los niños acerca de ello. Hay varias estrategias, varias técnicas para poder recuperar los conocimientos previos de los alumnos. Un dato curioso es que nos han vendido la idea, tanto en los talleres, cursos que bajan en cascada. ¿A qué le refiero estos cursos en cascada? Estos que se diseñan a nivel central por parte de la Secretaría de Educación Pública y que otros llegan a recibir la capacitación y cuando baja ya el profesorado ya viene desfasado, ¿no? Esta idea nos lo vendieron, a lo mejor muchos maestros la compramos así la idea, de que el aprendizaje esperado, perdón, que el conocimiento previo
solo se recupera en la apertura o inicio de la clase. Pues resulta que no, maestros. Por eso digo que es fundamental el rescate de los conocimientos previos. Porque el conocimiento previo, desde la experiencia personal, se utiliza tanto en el desarrollo de la clase como en el cierre de la clase y tanto en la evaluación de la clase. Entonces no solo nos sirve al principio de la clase, sino que eso que recabé al principio de la clase, llamándolo rescate de conocimientos previos, eso me va a permitir poder hacer un reajuste en el transcurso de la clase en las actividades que he planteado como desarrollo, en mis actividades de cierre y en mis actividades que he preparado para poder evaluar la clase. Entonces, quiero que pongamos especial atención ahí el papel que juegan los conocimientos previos. Vuelvo a aclarar que desde mi punto de vista no es un asunto que quede solo para trabajar al principio de la clase, sino estos se deben también de aprovechar, se deben de potencializar en el desarrollo, en el cierre y en la evaluación de las clases. Ahora bien, el corazón en el tiempo y el espacio de la secuencia didáctica está en el desarrollo. Aquí llamamos este momento, estoy situando los momentos de la planeación. Estamos ahora con el desarrollo. En este apartado de la secuencia didáctica que estamos denominando desarrollo, es donde el profesor diseña el proceso metodológico central que van a desarrollar tanto el maestro como los alumnos para lograr los aprendizajes esperados. Bueno, como su nombre lo indica, es la parte central, ¿verdad? De la clase. Donde nosotros diseñamos, los profesores diseñamos las actividades claves para lograr el aprendizaje esperado que se requiere. Quiero mencionarles que en la redacción de las actividades que vamos colocando en la secuencia didáctica, no solamente se escriben actividades que tengan que realizar los estudiantes o los alumnos, sino también debe de aparecer, se debe de reflejar cuáles son las actividades que le competen al profesor realizar durante la secuencia didáctica. En otras palabras, en el diseño de las actividades deben de aparecer tanto las actividades que van a realizar los estudiantes o los alumnos y también las actividades que son propias del profesor. Una secuencia didáctica no es solo para los alumnos, sino también está involucrado el profesor, ¿no? Entonces, para que también tengamos en cuenta ese aspecto. Bueno, pueden existir, yo soy de las personas, de los profesores que insiste mucho en que pueden existir digamos, procesos metodológicos extraordinarios, digamos, estrategias, técnicas maravillosas que han diseñado los profesores o que nos lo apropiamos desde otros autores, ¿no? Pero ¿de qué me sirve conocerlos a profundidad si no las aprovecho, si no las diseño tomando en cuenta los aprendizajes esperados? Vuelvo a insistir, el aprendizaje esperado debe tomarse muy en cuenta al momento de poder trabajar una estrategia didáctica, una técnica, diseñemos alguna actividad. No debemos de perder de vista el aprendizaje esperado. Tanto así que también para el diseño de las estrategias y las actividades, tampoco debemos de perder de vista el enfoque didáctico. Son dos puntos fundamentales que no debemos de perder de vista. El enfoque didáctico y el aprendizaje esperado para poder plantear estrategias didácticas indispensables, coherentes con respecto a estos dos puntos que les estoy mencionando. Entonces, no se trata de diseñar actividades solo para ganar tiempo. ¿A qué le llamo? O actividades de relleno. Actividades que no tienen sentido. Si lo hacemos de manera consciente
y a profundidad el diseño de esta secuencia didáctica, nos vamos a dar cuenta que nos va a faltar incluso tiempo. En vez de que nos falte, nos va a sobrar, nos va a faltar tiempo, perdón, ¿no? Porque va elaborado bien, sistemáticamente tiene un orden, tiene una secuencia en nuestras actividades. Para ello, pues bueno, es indispensable que también tomemos en cuenta tanto los estilos de aprendizaje de los niños, las barreras de aprendizaje que puedan tener nuestros niños, así también pues las diversas discapacidades, ¿no? Capacidades y discapacidades que puedan tener nuestros estudiantes. Y desde luego, pues si queremos esto, ampliar la teoría, como ya lo hemos venido discutiendo en algunas otras clases, ¿por qué no también hablar desde esto de recuperar las inteligencias múltiples de ser posible? Ahora bien, quiero comentarles que normalmente, o se ha hecho muy común, que el libro de texto sea como el eje central, la columna vertebral de la práctica docente. Pues bueno, no es que sea así. El libro de texto es solamente un auxiliar, es un orientador, digamos, didáctico, son orientaciones didácticas, son actividades de complemento. Eso es lo que yo puedo compartirles, ¿no? En el caso del libro de desafíos matemáticos que estamos trabajando en la educación primaria. Por lo tanto, es el profesor quien tiene el deber de poder diseñar sus actividades, sus estrategias metodológicas que le permitan poder lograr el aprendizaje esperado que se está planteando en su secuencia didáctica, ¿no? Para que no nos vayamos con la idea que todo va a girar en torno al libro de desafíos matemáticos. Yo no lo considero tan pertinente, ¿sí? Sino que podamos utilizarlo a lo mejor como un auxiliar, como para poder utilizarlo a lo mejor como cierre de la clase, etcétera. Pero no como digamos, la columna vertebral de la práctica, que todo gira en torno al libro de texto. Yo no comparto esa idea. El cierre y la planeación o la secuencia didáctica, esta parte de la clase comúnmente el profesorado utiliza o implementa las actividades expuestas, dice, en el libro de texto, o bien diseña actividades similares a las que ahí se sugieren. No quiere decir que esté mal. Puede ser un buen cierre siempre y cuando el profesor diseñe actividades adecuadas que permitan emocionar al niño que realmente está aprendiendo y que en el proceso fue adquiriendo, modificando, transformando, desechando conocimientos que en un principio tenía. Me refiero en el momento que rescatamos los conocimientos previos de los alumnos. Y aquí venimos a constatar algo fundamental que estaba comentando, que el aprendizaje esperado no solo nos sirve al principio de la clase, sino que nos sirve para principio, desarrollo, cierre, y ahora hablamos de la evaluación. ¿Qué tiene que ver la evaluación? Y aquí es, digamos, un tema muy complejo de poder abordarlo solo en una sesión de clases. Voy a dar así como el panorama general en torno a la evaluación. Resulta, bueno, hay hasta seminarios, doctorados, posgrados en torno a la evaluación exclusivamente. Pero dentro de la planeación, este aspecto es fundamental para poder constatar si los niños, si los alumnos realmente aprendieron, adquirieron algo, o si no se logró el propósito, la evaluación también me va a permitir, me va a decir, los datos que me arroje, me está diciendo que qué tanto aprendieron los niños y qué tanto no aprendieron. Y entonces la evaluación se convierte en una herramienta fundamental para poder valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de esa secuencia didáctica. Es decir, me va a permitir tomar decisiones tanto para los que adquirieron el aprendizaje como para los que no lograron adquirir el aprendizaje esperado, cuestionarse qué pasó, qué ocurrió durante la clase, qué ocurrió con esos que no aprendieron, con esos que no incorporaron el aprendizaje esperado, qué pasó.
Si no nos hacemos ese tipo de preguntas, entonces solo estamos enjuiciando al alumno, estamos culpando al alumno que fue él el responsable de que no pudo adquirir ese aprendizaje esperado. Pero quiero que la evaluación no se vea de esa manera, sino que la evaluación se vea también como un proceso de recuperación de información que nos permita tomar decisiones acertadas para próximos procesos o poder replantear esa secuencia didáctica de tal manera que todos los alumnos, que tratemos que en todos los alumnos puedan adquirirse estos aprendizajes esperados. Bueno, no es así tan fácil. Para poder hablar así de la evaluación, los maestros estamos comprometidos, o tenemos el deber más bien, de conocer tanto su tipología como las modalidades que existen en el tema de la evaluación. Hago referencia a alguna de ellas, por las más conocidas, que es una evaluación diagnóstica, que es un pronóstico, por ejemplo, que es una evaluación sumativa, que es una evaluación de proceso o procesual, en qué consiste la autoevaluación y cómo debe trabajarse la autoevaluación, qué es la heteroevaluación y cómo se trabaja, qué es la coevaluación y cómo se trabaja, entre otras tipologías que existen. Entonces, esto no queda ahí, sino también el maestro debe de conocer las estrategias y las técnicas que existen para poder trabajar este apartado de la evaluación. Yo sugiero que se haga en cada secuencia didáctica, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a permitir qué tanto se logró para consumar el trabajo desde los aprendizajes esperados. Yo sugiero, esto lo he colocado desde mi punto de vista, desde la planeación personal, las adecuaciones curriculares. Estoy hablando de planear desde un aula regular. En un aula regular existen también diferentes estilos de aprendizaje y también nos podemos encontrar con niños con ciertas barreras para el aprendizaje o con pues alguna discapacidad. Y entonces, si yo estoy trabajando en un aula regular, pero tengo niños con estas necesidades educativas, por así llamarlo, colocar esto que estamos llamando adecuación curricular. Yo lo coloco en mi mismo formato de planeación, la adecuación curricular. ¿Qué me permite esto? Tener un mejor control de las actividades cuando se trabaja en un aula regular, eso es lo que escribí. Porque aquí me permite precisar las actividades específicas que van a realizar esos niños, ¿no? Por eso se llama adecuación curricular, el aprendizaje esperado adecuado a las capacidades, ¿verdad? Al potencial o a los alcances que puedan tener estos niños. Aquí tengo diseñadas mis actividades. O sea, tengo actividades diseñadas de manera homogénea para todo el grupo, pero también entendiendo que el grupo es heterogéneo, que hay niños que necesitan un poco de mayor atención a lo mejor, o que necesitamos adecuarle las actividades. Y en este apartado, que he llamado adecuación curricular, es donde colocamos las actividades específicas que van a realizar estos niños que yo he enunciado en un principio. Y también coloco otro punto en la secuencia didáctica que le llamo materiales o recursos didácticos. ¿Qué implica esto? Para que yo tenga una mejor organización, después de que ya diseñé, a ver, que voy a trabajar con un memorama o con una lotería, pero es un memorama distinto, una lotería distinto, con una ruleta, etcétera, etcétera. En este apartado que le llamamos, que le he denominado materiales o recursos didácticos, escribimos todos aquellos recursos o materiales que vamos a utilizar. Yo recomiendo también colocarlo dentro del formato. Si voy a utilizar libro de texto, ¿en qué página? Si voy a utilizar la pizarra, los plumones, hojas de colores, hojas blancas, papel bond, fomis, etcétera. Todos los materiales que yo vaya a utilizar los debo de enunciar acá. Porque entonces cuando reviso mi planeación didáctica, aquí dije que voy a utilizar periódico,
que voy a utilizar esto y esto, ya lo tengo reunido. Y así no voy a la expectativa a dar la clase y con el Jesús en la boca, como decimos, y que no traje hoy el periódico y aquí dice que voy a trabajar un periódico, ¿no? Sino ya me permite tener una ubicación específica en dónde o con qué materiales yo voy a trabajar. Finalmente, yo sugiero colocar un apartado de observaciones. ¿Por qué hago este apartado de observaciones? Porque puede resultar que existan imprevistos en mi clase. Yo lo tengo diseñada para 50 minutos, por ejemplo, o para 1 hora 20 minutos, no sé el tiempo. Ahorita voy a hablar acerca del tiempo. Y resulta que a esa hora llegó una visita, el director permitió que nos llegaran a visitar cierta personalidad, no sé, ¿no? O que un niño no sé, algún imprevisto que haya pasado. Entonces el tiempo nos ganó y no terminamos la planeación. Entonces en observaciones yo puedo anotar el incidente que no me permitió poder lograr culminar esa secuencia didáctica y por lo tanto yo coloco en dónde me quedé, con qué actividad me quedé para continuar en un segundo día la clase o retomar la clase posteriormente. Asimismo, esto me va a permitir poder escribir qué éxitos tuve, ¿verdad? O por qué no se lograron estos aprendizajes esperados que yo planteé para esta secuencia didáctica. El siguiente punto es el tiempo. Otro de los factores que tenemos, ya dije, el espacio muy importante en el desarrollo de las actividades. Debemos de mencionar si va a ser en equipo, si va a ser individual, en vinas, si es dentro del salón, en el patio, no sé. Debemos de considerar los espacios, maestros. También va escrito en la secuencia didáctica los espacios y desde luego el tiempo es fundamental. Por eso decía, cuando elaboramos una secuencia didáctica por tiempo, podemos decir que es una planeación cerrada que no permite la flexibilidad. Yo considero que el tiempo solo es, digamos, una aproximación para que yo tenga control de qué tiempo puedo establecer para cada una de las actividades. Entonces, esto me va a permitir tener una secuencia ordenada, jerarquizada, ¿verdad? Y dígame, pues así obviamente no nos va a faltar, no nos vamos a quedar sin actividades durante la secuencia didáctica. Al contrario, vamos a ir remando contra el... Y obviamente, la experiencia les va a ir dando margen a que puedan ir haciendo adecuaciones en el transcurso de la planeación, del cómo se va llevando a cabo la secuencia didáctica. Yo sugiero a que se metan a revisar los programas, el plan de estudios, porque ahí sugiere cuánto tiempo hay que dedicarle a la semana cada una de las asignaturas, ¿no? Eso es muy importante también conocerlo. ¿Qué otros aspectos puede considerar aquí? Lo que ya mencionaba algún momento de la clase, que se deben de elaborar actividades tanto cuáles son propias para el maestro y cuáles son para los alumnos. Bien, finalmente, como ustedes pueden apreciar en este escrito que he elaborado, la secuencia didáctica implica un conocimiento amplio del qué, que lo encontramos en el programa, el cómo, que algunas orientaciones están en los programas y otras son producto de nuestra creatividad, de revisión de otros materiales, ¿no? Y el para qué enseñar. Si tenemos mapeado, ubicado estas preguntas, qué, cómo, por qué y para qué, entonces estamos en posibilidades de poder desarrollar una secuencia didáctica exitosa. Entonces, bueno, del formato. Entonces, este texto pues es producto de los talleres que he tomado, mi propia experiencia que llevo frente al grupo. Del formato. Quiero comentarles, y ya se los había comentado en otra sesión, que no existe un formato como tal rígido, establecido, que nos obliga a decir a este formato vas a seguir y punto. No. Cada profesor puede diseñar su propio formato. Sin embargo,
hay instituciones, escuelas, que se pone de acuerdo con su colegiado de maestros y los consejos técnicos escolares y definen un formato de planeación que le da sentido e identidad a esa escuela. Que le colocamos el logotipo, que hay que colocar estas tablas, estas ventanas, estos apartados, que lo van a hacer digital, otros lo van a hacer mejor en su cuaderno. O sea, no hay, digamos, algo que nos obligue que forzosamente tenga que ser un formato. Pero da la casualidad, puede llegarse a acuerdos en los colectivos docentes. Digamos, diseñamos un formato como escuela y bajo ese mismo formato hagamos nuestra planeación, ¿no? Yo sugiero este formato muy básico que he construido y que podemos encontrar algo similar. Traté de adecuar lo que el mismo programa nos sugiere, la asignatura, el número de sesiones que va a llevar a esa secuencia didáctica, puede ser diseñada para 1 o 2 sesiones, de acuerdo a los tiempos, ¿no? El eje temático, el tema, el aprendizaje esperado, los momentos de la clase, ¿sí? Las actividades de desarrollo, las de inicio, las de desarrollo, la de cierre, la evaluación, los recursos o materiales didácticos, las observaciones, ¿no? Por ahí nos faltó colocar lo que son las adecuaciones curriculares en este formato. Entonces vamos a anexarlo posteriormente en esto que estamos llamando este formato las adecuaciones curriculares, ¿no? Entonces, y los tiempos, obviamente los tiempos son fundamentales poderlos ir estableciendo. Entonces, maestros, esto es lo que yo quería presentarles en este trabajo del día de hoy y que sea de utilidad pues para todos, que en algún momento podamos hacer uso de estas y otras estrategias. No quiere decir que sea una única forma de poder hacer evaluación, no. Hay diferentes formas, al fin de cuentas esto es la experiencia que yo les comparto, lo que yo creo y lo que yo considero acerca de la planeación o la secuencia didáctica. No sé